Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí conmigo hoy. ¿Listos para una dosis de transformación, inspiración y, por qué no, un poco de drama capilar? Porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y es que vamos a analizar, diseccionar y, sobre todo, celebrar una decisión que marcó un antes y un después. El corte de pelo de Yaman. Sí, ya sé que Yaman es un personaje ficticio, pero su estilo, su evolución y especialmente su cambio de look han generado un impacto real. No importa si eres fan de la serie, si te gusta el mundo de la moda o simplemente buscas un cambio de imagen, este vídeo es para ti. Vamos a descubrir juntos por qué ese corte de pelo en particular no fue solo un cambio estético, sino una declaración, un símbolo de transformación y, en definitiva, la mejor decisión que pudo tomar. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos tendencias, personajes y cómo su estilo puede inspirarnos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y déjenme un comentario al final contándome qué les pareció este análisis. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, empecemos. Para entender por qué el corte de pelo de Yaman fue una jugada maestra, primero tenemos que poner las cosas en contexto. Recordemos quién era Yaman antes del cambio. Un chico con una melena larga y descuidada, que reflejaba una vida dura, un pasado complicado y una personalidad un tanto rebelde. Su pelo era parte de su armadura, una forma de esconderse del mundo y de proyectar una imagen de chico duro e inaccesible. Ese cabello largo, a menudo recogido de manera descuidada o simplemente cayendo sobre su rostro, era una barrera. No solo ocultaba sus facciones, sino que también servía como un escudo psicológico, un recordatorio constante de su pasado tumultuoso y su presente incierto. Era un símbolo de su resistencia a la vulnerabilidad, una forma de mantener a raya a aquellos que intentaban acercarse. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué decide Yaman cortarse el pelo? Aquí es donde entra en juego la transformación personal. A lo largo de la serie vemos a Yaman evolucionar, madurar y abrirse a nuevas experiencias. Se enamora, aprende a confiar, se enfrenta a sus demonios internos y empieza a construir una nueva vida. Y es precisamente en este punto de inflexión donde el corte de pelo se convierte en algo más que un simple cambio de look. No se trata solo de pasar por la peluquería y salir con un nuevo peinado. Se trata de una metamorfosis interna que se manifiesta en el exterior. Es un símbolo de su nueva identidad. Un corte de pelo más corto, más moderno y más pulido, representa su deseo de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Es como si se estuviera despojando de esa armadura que lo protegía, pero que también lo mantenía alejado de la felicidad. El pelo corto lo hace ver más accesible, más confiable y sobre todo, más dispuesto a conectar con los demás. La imagen de Yaman con ese corte definido, con el cabello peinado con esmero, proyecta una sensación de apertura y honestidad que antes era impensable. Ya no hay nada que esconder, ni física ni emocionalmente. Pero no solo se trata de un cambio a nivel interno. El corte de pelo de Yaman también tuvo un impacto significativo en su imagen externa. Su nuevo look lo hizo ver más atractivo, más elegante y más seguro de sí mismo. De repente dejó de ser el chico rebelde y problemático para convertirse en un hombre sofisticado y con estilo. Ese cambio de imagen no solo mejoró su apariencia física, sino que también elevó su autoestima y lo impulsó a perseguir sus sueños con mayor determinación. Y aquí es donde entra en juego el poder de la imagen. El corte de pelo de Yaman no solo cambió su apariencia física, sino que también cambió la forma en que los demás lo percibían. Lo empezaron a tomar más en serio, lo respetaban más y lo veían como una persona capaz de lograr grandes cosas. La sociedad, a menudo superficial, responde a los estímulos visuales. Yaman, al mejorar su imagen, logró romper con los prejuicios y las etiquetas que lo habían acompañado durante tanto tiempo. La gente comenzó a verlo como un individuo con potencial, alguien digno de confianza y respeto. Pero, ¿qué tipo de corte de pelo eligió Yaman exactamente? Analicemos los detalles. No fue un corte radical, sino más bien una versión modernizada de un corte clásico. Un corte con los laterales más cortos y la parte superior más larga, lo que le permitía jugar con diferentes estilos, peinado hacia atrás con un poco de producto para un look más elegante, o despeinado y natural para un look más casual. La versatilidad de este corte le permitía adaptarse a diferentes situaciones y estados de ánimo.
Podía lucir impecable en una reunión de negocios o relajado en una cita romántica. Esta adaptabilidad reflejaba su propia evolución personal, su capacidad para integrarse en diferentes entornos sin perder su esencia. Lo importante es que el corte se adaptaba a su rostro y a su personalidad. No era un corte genérico, sino un corte hecho a medida para él. Y este es un punto clave que quiero que tengan en cuenta: cuando vayan a cortarse el pelo, no se limiten a copiar el look de alguien más. Busquen un corte que se adapte a sus rasgos, a su estilo de vida y a su personalidad. Un corte de pelo no es una talla única. Debe ser personalizado para resaltar las mejores características de cada individuo y reflejar su identidad única. Copiar un estilo sin tener en cuenta estos factores puede resultar en un desastre. Porque el pelo es una extensión de nosotros mismos. Es una forma de expresarnos y de comunicar quiénes somos al mundo. Y cuando elegimos un corte que nos favorece y nos hace sentir seguros, podemos lograr cosas increíbles. El cabello es un lenguaje silencioso. Puede transmitir nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo y nuestras aspiraciones. Un corte de pelo que nos hace sentir bien puede ser un poderoso catalizador para la confianza y el éxito. Pero volviendo al tema de Yaman, otro factor importante que contribuyó al éxito de su corte de pelo fue la elección del color. Abandonó su color natural, un castaño oscuro un tanto apagado, para optar por un tono más claro y luminoso. Este cambio de color le dio más vida al rostro y lo hizo ver más joven y radiante. El color de cabello puede tener un impacto dramático en nuestra apariencia. Un tono adecuado puede iluminar el rostro, suavizar las líneas de expresión y resaltar el color de los ojos. Y aquí quiero hacer una aclaración importante: no estoy diciendo que todos deban teñirse el pelo para verse mejor. Lo que estoy diciendo es que un cambio de color estratégico puede marcar la diferencia. Si están pensando en cambiar el color de su pelo, les recomiendo que consulten con un profesional que les pueda asesorar sobre cuál es el tono que mejor se adapta a su piel y a sus rasgos. Un color mal elegido puede tener el efecto contrario, apagando el rostro y acentuando las imperfecciones. Además del corte y el color, otro aspecto fundamental para el éxito del cambio de look de Yaman fue el cuidado del cabello. Dejó de lado la dejadez y empezó a prestarle atención a su pelo. Utilizaba productos de calidad, se lo lavaba con regularidad y se lo peinaba con esmero. El cuidado del cabello es esencial para mantenerlo sano y brillante. Un cabello bien cuidado refleja salud y vitalidad. Y esto es algo que a menudo olvidamos: no basta con tener un buen corte de pelo, también hay que cuidarlo. Un pelo bien cuidado se ve más sano, más brillante y más atractivo. Así que no escatimen en productos de calidad y dediquen tiempo a cuidar su cabello. Invertir en buenos productos y dedicar tiempo a nuestra rutina de cuidado capilar es una inversión en nosotros mismos. En resumen, el corte de pelo de Yaman fue una decisión acertada por varios motivos. Primero, porque representó un cambio interno, una transformación personal. Segundo, porque mejoró su imagen externa y lo hizo ver más atractivo y seguro de sí mismo. Tercero, porque el corte se adaptaba a su rostro y a su personalidad. Cuarto, porque la elección del color fue acertada. Y quinto, porque empezó a cuidar su cabello. Todos estos elementos se combinaron para crear una transformación completa y convincente. Pero lo más importante de todo es que el corte de pelo de Yaman le dio confianza en sí mismo. Lo hizo sentir más seguro, más atractivo y más capaz de lograr sus objetivos. Y esa confianza se reflejó en su actitud, en su forma de hablar y en su forma de relacionarse con los demás. La confianza en uno mismo es un activo invaluable. Nos permite enfrentar los desafíos con valentía, perseguir nuestros sueños con pasión y construir relaciones significativas con los demás. Y es que la confianza es clave para el éxito en cualquier ámbito de la vida. Cuando confiamos en nosotros mismos, somos capaces de superar cualquier obstáculo y de alcanzar nuestras metas. Así que no subestimen el poder de un buen corte de pelo. Puede ser el primer paso para transformar su vida. Un cambio de look puede ser un catalizador para una transformación personal profunda. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que les haya gustado este análisis del corte de pelo de Yaman. Como hemos visto, no fue solo un cambio estético, sino una decisión que marcó un antes y un después en su vida. Representó una transformación personal, mejoró su imagen externa y le dio confianza en sí mismo. La historia de Yaman es un ejemplo inspirador de cómo un simple cambio de imagen puede tener un impacto significativo en nuestra vida.
Así que ya saben, si están pensando en cambiar de look, no tengan miedo de arriesgarse y probar cosas nuevas. Consulten con un profesional, busquen un corte que se adapte a sus rasgos y a su personalidad, y no olviden cuidar su cabello. El pelo es una herramienta poderosa que puede transformar su vida. No esperen más para experimentar la magia de un cambio de imagen. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e inspirador. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido que los inspire y los ayude a encontrar su propio estilo. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el corte de pelo de Yaman? ¿Creen que fue la mejor decisión que pudo tomar? ¿Han experimentado alguna transformación personal gracias a un cambio de look? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Sus experiencias son valiosas y pueden inspirar a otros a tomar el control de su propia imagen. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que estoy aquí para inspirarlos, para motivarlos y para ayudarlos a encontrar su propio estilo. Así que no duden en dejarme sus sugerencias y peticiones en los comentarios. Estoy deseando saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Su opinión es importante y me ayuda a crear contenido que sea relevante para sus intereses. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.